Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono correspondiente a la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, sección X1, planificado para el trimestre 2024-1. Quien les habla, la tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje tiene como propósito dar las orientaciones y lineamientos acerca de la actividad sumativa 3, así como aclarar las dudas acerca de su realización. Esta tercera unidad tiene como objetivo general analizar los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Para comenzar, voy a explicar en detalle la actividad sumativa 3, que en esta oportunidad consiste en la realización de un portafolio digital que evaluará el contenido de la unidad 3. Esta tercera actividad sumativa tiene como fecha de entrega la semana 8, es decir, a partir del lunes 11 de marzo hasta el domingo 17 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el día martes 19 de marzo, sin penalización en la calificación. Esta actividad sumativa 3 consiste en la realización de un portafolio digital. ¿Qué es un portafolio digital? Es un tipo de expediente en el cual los estudiantes van a ir guardando sus trabajos, sus documentos, sus presentaciones y reflexiones acerca de los aspectos teóricos que a continuación describiré. Este portafolio digital va a permitir valorar las evidencias de aprendizaje de una manera interactiva. ¿Cuáles son los elementos teóricos que deben desarrollar en este portafolio digital? El primero, el aspecto teórico que tiene que ver con la identidad y las relaciones interpersonales en los trastornos de la personalidad. Se va a profundizar en lo que son los factores psicológicos en la formación de los trastornos de la personalidad, cuáles son los factores sociales inmersos en la aparición de los trastornos de la personalidad. Se va a caracterizar la diferencia y los rasgos distintivos entre una personalidad sana y una personalidad patológica, que en este caso sería la definición de trastornos de personalidad. En contraparte, vamos a conocer lo que es el modelo de bienestar psicológico según Carol Riff, cómo se evalúa este bienestar psicológico y cuáles son las características de una personalidad madura. Con respecto a cuáles son los elementos teóricos en particular a desarrollar para cada subtema. Con respecto a la identidad y las relaciones interpersonales en los trastornos de personalidad, si recordamos la definición que realiza el DSM-5 en general de los trastornos de la personalidad, vamos a ver que precisamente dos de las áreas donde hay afectación o hay deterioro clínico significativo es precisamente en el área de la identidad y las relaciones interpersonales de las personas que desarrollan este tipo de patología. En este caso, se parte de la idea de que la identidad sería una parte de los aspectos alterados de la personalidad, entendido como autoconcepto y autocontrol. Además, la identidad supone un nivel de funcionamiento a explorar, que es el personal y que incluye la identidad, el autoconcepto y la autodirección. Esto cuando hablamos del estudio de los trastornos de personalidad, junto
a nivel interpersonal, que son todas aquellas habilidades que nos permiten desenvolvernos de una manera efectiva con las demás personas y establecer vínculos emocionales, nos estamos refiriendo a elementos como la empatía, la intimidad, la cooperación y la complejidad e integración de las representaciones de los otros. Por ejemplo, en el caso del trastorno de personalidad límite, existe lo que se denomina una identidad difusa. En el caso del trastorno de la personalidad dependiente, existe una fusión con el otro, es decir, con la otra persona. Y en el trastorno de personalidad histriónico existe una fabulación de la identidad. Recuerden que aquí hay rasgos de egocentrismo y narcisismo exacerbado. En el caso de la persona que desarrolla trastorno de personalidad paranoide, sobre todo en los tipos fanáticos, bien sea políticos, religiosos, entre otros, los pacientes asumen una identidad grandiosa, de forma que esta es imposible de discutir para ellos. Compensan su incongruencia en su identidad con ideas paranoides de su entorno que acaban confirmando la idea del mundo y de sí mismo. Ahora, en lo que se refiere a los factores psicológicos que inciden en la aparición de los trastornos de la personalidad propiamente dicho, no debemos pasar por alto que en la literatura especializada de psicología de la personalidad, la mayoría de los trastornos de personalidad se han estudiado fundamentalmente desde la escuela o desde el enfoque psicoanalítico, resaltando la importancia de las fases oral, anal y de resolución del conflicto edípico y de cómo en las etapas del desarrollo de la personalidad como proceso, eso que tiene que ver con formación del yo y del sentimiento de identidad, el desarrollo de una concepción significativa del mundo que a la par va evolucionando con nuestro desarrollo cognitivo, el desarrollo de una conciencia y sentido moral y el desarrollo de la autonomía y de la individualidad, cuando hay una interrupción en algunas de estas áreas, pues entraríamos en el terreno de los trastornos de la personalidad. Recuerden que la personalidad es un área o un concepto muy difícil de definir y en particular habla del funcionamiento psíquico del individuo, en donde se toma en cuenta su afectividad, sus condiciones, su identidad y su manera de relacionarse a nivel interpersonal. Ahora, dentro de estos factores psicológicos en los trastornos de personalidad, también es importante que hagamos un breve abordaje acerca de qué dicen las teorías conductistas, por ejemplo, cómo los entornos ambientales o cómo el contexto incide en la aparición de este funcionamiento anormal en la personalidad. Y las teorías cognitivas, pues todo aquello que tiene que ver con los pensamientos, las creencias y las distorsiones cognitivas que inciden en un estilo de funcionamiento cognitivo particular que da aparición a estos trastornos en la personalidad. Tampoco podemos dejar de mencionar dentro de los factores psicológicos, pues todos aquellos relacionados con la influencia de la familia, los estilos de crianza y el tipo de estilo de apego o vinculación afectiva que realizamos con nuestro núcleo primario o con nuestros principales cuidadores, que no necesariamente son papá y mamá. Ahora bien, con respecto a los factores sociales en los trastornos de la personalidad, esto se refiere a cómo aquellos elementos de carácter cultural, la socialización, las crisis que podemos vivir dentro de los contextos en que nos desenvolvamos, pues son factores que predisponen a las personas con esa vulnerabilidad psíquica a que se aparezca en algún momento de su desarrollo, pues un trastorno de personalidad. Con respecto a la caracterización de una personalidad sana y patológica,
pues establecen cuáles son las características de una personalidad sana, pues cómo sería la afectividad, cómo serían las cogniciones, cómo sería esa identidad y cómo sería un adecuado funcionamiento en las relaciones interpersonales, cómo es el tema del logro de la madurez emocional y las características de una personalidad patológica, pues allí estamos en el terreno de la definición de los trastornos de la personalidad. Ahora, cuando hablamos de lo que es la definición de bienestar psicológico, el modelo de bienestar psicológico de Carol Rigg y la evaluación del bienestar psicológico para llegar posteriormente a las características de una personalidad madura, no podemos obviar que estas son teorías relativamente nuevas. A partir de los años 90 y principios de los años 2000, pues se empieza a desarrollar toda una nueva línea de investigación psicológica dirigida a probar que las personas que experimentan mayores niveles de afecto positivo son más felices, tienen más probabilidades de tener éxito en los distintos ámbitos de la vida, ya sea familiar, laboral o recreativo, y muestran menos problemas de salud física y psicológica. Uno de los planteamientos teóricos más interesantes desde esta postura es explicar los efectos beneficiosos de las emociones positivas. Es la teoría de la ampliación-construcción de las emociones positivas de Fredrickson. Según esta teoría, las emociones positivas amplían el foco atencional y promueven la flexibilidad cognitiva. Recuerden entonces que si lo vamos comparando con los trastornos de personalidad, una de las características precisamente de los trastornos es la rigidez y la inflexibilidad cognitiva. En el caso de la flexibilidad cognitiva, favorece el desarrollo de recursos personales como la plenitud mental, el dominio o la adecuada gestión del medio donde se desenvuelva la persona, el logro de relaciones positivas con los demás y la reducción de los síntomas de enfermedad, entre otros beneficios. Todos estos aspectos hacen que el individuo se sienta más seguro y con mayor nivel de conocimiento de las situaciones que a su vez les lleva a experimentar nuevas emociones positivas, produciéndose de este modo una espiral ascendente de funcionamiento óptimo. Otra constante que viene de esta teoría de la psicología positiva es la afirmación de que experimentar con mucha frecuencia un estado afectivo positivo facilita una adecuada adaptación a las distintas circunstancias de la vida y tener una buena salud física y mental. Los resultados obtenidos en los metaanálisis y en las revisiones cuantitativas publicadas indican que el afecto positivo promueve diferentes recursos, habilidades y conductas que favorecen el éxito en numerosos dominios de la vida y, en segundo lugar, que el afecto positivo está relacionado con la salud, sobre la que suele ejercer, en términos generales, una influencia beneficiosa. Desde el punto de vista histórico de la psicología, es posible distinguir dos grandes tradiciones en cuanto a la conceptualización del bienestar y la felicidad. Por un lado, la tradición hedonista, que plantea como principio moral la obligación de maximizar las experiencias de placer y minimizar las experiencias de dolor o sufrimiento, asumiendo que la felicidad se construye en base a todas aquellas experiencias placenteras que experimentamos a lo largo de la vida. Por otro lado, la tradición eudaimónica, que defiende que la verdadera felicidad está en nosotros mismos, en descubrir nuestras virtudes y vivir de acuerdo con ellas. Desde esta perspectiva, el ser feliz radica en potenciar y desarrollar lo mejor que cada persona lleva por dentro, poniendo las habilidades y el talento al servicio del logro de bienestar propio y de los demás. En el ámbito psicológico, estas dos tradiciones tienen su reflejo en la distinción entre el bienestar subjetivo como representante del enfoque hedonista, definido por el estudio del afecto y la satisfacción con la vida, y el bienestar psicológico como representante del enfoque eudaimónico, definido como el desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal. Ambos conceptos deben ser analizados, especialmente el bienestar subjetivo, que es el que más investigaciones y trabajos ha generado
En general, los datos experimentales han indicado que el bienestar subjetivo es un constructo que puede ser adecuadamente evaluado mediante autoinformes y presenta un importante nivel de estabilidad temporal y un componente heredable. Asimismo, los estudios señalan la incidencia que este constructo tienen algunos determinantes sociodemográficos y de personalidad, así como el estatus económico, los rasgos de extraversión, el neuroticismo y el optimismo. Por último, se constata la relación entre cultura y el bienestar subjetivo en el sentido de que los individuos pertenecientes a culturas individualistas tienen mayor percepción de bienestar subjetivo que los individuos que pertenecen a culturas colectivistas. Finalmente, es importante que se analice en qué medida es posible incrementar los niveles de felicidad y si se puede aprender a ser feliz mediante el desarrollo de determinadas estrategias y tareas. En este sentido, pues cabe el tema de el modelo de bienestar psicológico de Carol Reef, cómo se evalúa el bienestar psicológico y finalmente cómo se logra una personalidad madura. Ahora, volviendo al punto del portafolio, pues ustedes van a crear este portafolio donde deben ir anexando las distintas investigaciones realizadas acerca de todos estos aspectos teóricos que acabo de mencionar. Para elaborar este portafolio pueden utilizar cualquier herramienta de libre uso en la web o las de Office. Cuando hablo de Office puede ser el mismo Word, el mismo PowerPoint. En la descripción de la actividad vamos a encontrar un enlace de 4 videos cortos de YouTube que les va a indicar cómo realizar el portafolio, bien sea en la aplicación de Canva, bien sea en la aplicación PowerPoint y en Word. Cada estudiante debe diseñar su propia carpeta y portafolio donde recopilará, bueno, todas las reflexiones sobre todos los aspectos que les acabo de mencionar. Es importante que una vez más nos vayamos a la literatura especializada del área. En este punto recomiendo todos los manuales de psicología de la personalidad, no solo los que están disponibles dentro de los recursos de consulta, sino los que ustedes puedan encontrar. Ya saben que para investigar lo que tiene que ver con los factores psicológicos de los trastornos de la personalidad, la identidad y las relaciones interpersonales, pues vamos a irnos a las teorías de enfoque cognitivo, qué dicen las teorías conductistas y qué dicen las teorías cognitivistas. ¿Cuáles son esas herramientas de libre uso en la web para crear un portafolio? Se tiene la aplicación Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlogs, Willy y Canva. Que Canva yo creo que la usan mayormente algunos de ustedes y si no, la sencilla que es PowerPoint. Estos resultados se deben comunicar en un documento de Word donde debe ir ese enlace o link del portafolio digital. Es importante que se cercioren de que este link esté activo para que yo pueda visualizar todo el material que ustedes recopilen allí. Las disposiciones de forma, pues en este documento de Word debe contener la portada institucional. La portada institucional no lleva imágenes. Todo el texto está escrito en letra Arial 12. Debe contener la denominación correcta del nombre del tutor y los nombres y apellidos completos de los estudiantes más su número de cédula, unidad curricular y sección a la cual pertenecen. Van a realizar el índice de su portafolio, van a colocar el link del portafolio, que puede ser de Google Drive, Insight u otra aplicación de su preferencia. Asimismo, deben incluir las referencias bibliográficas que va a tener un punto especial en los criterios de evaluación. ¿Qué se va a evaluar de manera formal en la rúbrica? El contenido, que todo el contenido solicitado esté bien desarrollado, que este contenido esté bien estructurado, organizado y que tenga una secuencia. Se va a evaluar el buen uso del vocabulario, la gramática y la ortografía, cómo está presentado este portafolio, el uso de su creatividad y las referencias. Como ya lo señalé al inicio, esta es una tarea que tiene como fecha de entrega a partir del lunes 11 de marzo hasta el domingo 17 de marzo, siendo su fecha límite el 19 de marzo,
como ya lo señalé, sin penalización por entrega ese último o esos últimos días. Esta es una actividad que también tiene una ponderación del 25%, que representa luego el 100% de la calificación al final. Con esta descripción damos por culminada esta primera parte del encuentro síncrono para la asignatura Psicología de la Personalidad 2. Muchas gracias por su atención.